Yo soy Vulcano. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo sé que en México son las 2 de la tarde, 2 ¿no? de la tarde. 2 de ¿Es la tarde. correcto? Y aquí en España estamos a las 9 de la noche. Entonces, bueno, vamos ahí hablando un poquito para todos. ¿Qué tal, maestro Vulcano? ¿Cómo estamos? Me encuentro perfectamente bien, sobre todo muy contento, muy feliz de estar con ustedes, de poder estar compartiendo ese tipo de información que, como lo platicamos en el primer en vivo que hablábamos del tema, pues ya es momento de empezar a liberar toda esta información que se nos ha sido entregada, que antes, por seguridad inclusive, se mantenía un poquito resguardada esta información, pero que en este proceso y en este momento que estamos de cambio, sobre todo interior, de cada ser, de cada persona que está en este trabajo, de este despertar o de esta iluminación, el sendero de la iluminación, puedan tener acceso a esta información. También para desmentir mucha de la información que se está dando, si tú eres de aquellas personas que ya se dieron cuenta que por ahí, bueno, hay información que primero habla de una cosa y después otra se pone de moda y esa información pues como que se releva y ahora estamos hablando de la de moda aunque se contradiga, pues precisamente eso es lo que estamos viniendo a entregar en este momento, a hacer entender de una forma muy clara y muy plena realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder, es importante, y cómo tenemos que interpretar, cómo despertar uno de los sentidos divinos más maravillosos que existen en el ser humano, que es el sentido común. Y ese es nuestro objetivo principal. Exactamente, yo creo que es importante escuchar, es importante investigar, ver diferentes informaciones, pero quizás no quedarse solamente con lo primero que escuchamos y a veces, pues claro, como hay tanta información, aceptamos lo que nos viene y aún así, aunque no tengamos claridad en el concepto ni en lo que nos quieren decir, a veces incluso utilizamos diferentes conceptos en cosas que dices, bueno, esto no sé por qué lo dicen cuando a lo mejor ni siquiera saben lo que quiere decir, ¿no? Hoy, ¿qué vamos a Claro. hablar? Hoy tenemos a hablar un poco vamos a hablar de la venta cuántica, vamos a hablar realmente de qué es el destino y cuántas veces se utiliza la palabra cuántica, ese salto cuántico, he dado un salto cuántico en mi vida, he hecho... Pero bueno, vamos a empezar por los conceptos un poquito más básicos para que conozcamos realmente qué es la delta cuántica y según vaya hablando el maestro Vulcano vamos a ir contando más información y bueno, estáis, por supuesto, toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, podéis preguntar vamos, lo que queráis para que podamos dar respuesta y claridad a vuestras dudas. ¿Qué es realmente la delta cuántica? ¿De dónde viene todo esto? Muy bien, hermanita, pues vamos a empezar de lleno. Precisamente, como lo acabas de decir tú, lo primero que vamos a desmentir es el concepto del destino y de cómo nos han querido hacer creer que nosotros estamos sometidos ante ciertos eventos que suceden en nuestra vida con la única intención de generar precisamente un doblegue de nuestro ser, de nuestra conciencia, incluso aunque precisamente este concepto de destino rompa una de las principales leyes universales que existen, que es la de la libertad de existencia o libre albedrío, como se conoce coloquialmente. Y por eso es que siempre les voy a decir, sentido común. Si una persona, una información, primero me está hablando de que hay ciertos conceptos que son leyes que no se pueden quebrantar, pero después la información que me están dando choca totalmente con el concepto que me están queriendo enseñar, pues entonces hay algo que no cuadra. Y si algo no cuadra es porque hay información que o no se está dando completa, que es muy común que pase eso, y muchas veces no es porque las personas no lo quieran hacer, sino en muchas ocasiones la información no llega correcta, se están generando ciertos bloqueos o ciertas interferencias para no recibir la información correcta, y entonces cuando no tenemos la información correcta, tendemos a sacar muchas suposiciones, y eso ya depende de aquel que está entregando la información. Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese sentido común, vamos a tomar la información completa y la vamos a poder analizar. En este caso, sí, el concepto del destino que me da esa capacidad limitante de acción
no coincide con una ley universal tan importante como lo es la ley de libre albedrío, de la libertad de existencia, ya tenemos por ahí algo que no cuadra, ya tenemos un conflicto que no está dando lo que debe de ser, y entonces debemos de entender que si algo no cuadra es porque algo está incompleto o me están entregando información de forma incorrecta. Cuando hablamos del destino, de hecho hay un dicho muy famoso aquí en México, que estoy seguro que debemos de compartir allá con nuestros amigos españoles y con gran parte de Latinoamérica: del rayo te salvas, pero de la raya no pasas. Eso es algo muy común. ¿Por qué? Porque nos Bueno, están diciendo que nuestro libro de la vida, por decirlo de alguna manera, ya está escrito y que nosotros tenemos que vivir ese libro como si fuera una novela escrita, como si fuera una obra, y lo tenemos que seguir al guión de que empezamos hasta que lo concluimos. Y esto es completamente falso. Ahora, ¿por qué se hace este proceso? Es muy sencillo. Cuando a nosotros nos enseñan este concepto de destino, nos quitan una de las herramientas más importantes que tenemos para poder labrar y para poder moldear nuestra existencia en este plano mortal, en este plano material, que es el hacernos responsables de nosotros mismos, hacernos responsables de nuestras acciones, hacernos responsables de nuestras decisiones, y mientras menos responsables somos de nosotros, más nos sometemos y más nos encadenamos al concepto que se ha manejado, a esa doctrina que se ha impuesto en la humanidad para mantenerla en el sometimiento y en la oscuridad. ¿Vale? bueno, pues fíjate que la cantidad de cosas que acabas de decir, yo muchas veces cuando la gente habla de ese destino, ¿no? Y de lo que todos queremos, ese destino que al final pues, supone que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa, ya como que dice predeterminada, ya está escrito, como está escrito va a salir así y así va a surgir. Hay gente que no cree en el destino. Y bueno, son pues como esos acontecimientos, ¿no? Que van surgiendo en tu día a día por una fuerza desconocida, o sea, esto viene de... no hay nadie que lo cambie. Y bueno, al final parece que viene todo de algo sobrenatural, ¿no? Que ya venimos con un libro escrito debajo del brazo y que todo lo que ya está así es lo que va a ocurrir. Yo creo que también el destino lo forjamos nosotros, tiene que ver mucho con nuestras propias decisiones y con lo que cada día, porque siempre dicen que hay cuántos caminos se nos abren y cuál decidimos. Podemos decidir uno, el otro. Cuando hablan de la luz y de la oscuridad, puede ser ir por un camino bueno, un camino regular, un camino menos bueno. Y al final, pues eso es lo que te hace decidir ir forjando ese camino y ese destino de tu vida, ¿no? Muy bien. Porque, claro, cuando la gente habla de su propio destino, parece que tienen claro lo que ya van a hacer. Y hay gente que sí lo La, tiene claro, pero ¿por qué esa diferencia entre unos que lo tienen muy claro y otros que no tienen nada claro? pues porque todo reside en la misma acción. Si lo crees, lo creas. Y si tú crees que tu destino, que es algo que se usó mucho durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, tu destino es ser pobre, tu destino es vivir en esa clase social, tu destino es abrazarla y sentirte orgulloso inclusive de que eres pobre, porque ese es tu destino, porque así naciste y porque además así se te van a abrir las puertas de los cielos, ¿no? Si tú estás pobre, estás jodido y estás sometido a lo que yo te diga y a mis órdenes, entonces todo va a estar bien, porque ese es tu destino. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces el concepto del destino, más que para usarse de una perspectiva positiva, siempre nos va hacia un sometimiento o la asimilación de eventos, sean de nuestro agrado o no, pero quitándonos la responsabilidad que conlleva. ¿Por qué es importante entender que, bueno, lo vamos a manejar de la siguiente manera? Porque tampoco quiere decir que el destino no exista, simple y sencillamente que no es como nos lo han platicado. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque te han dicho que tú tienes un solo destino. Para que nosotros podamos entender las deltas cuánticas, tenemos que entender el proceso de cómo funciona desde una perspectiva sencilla, porque si no nos vamos a tirar aquí 3 horas y no vamos a terminar. Entonces vamos a manejarlo desde una perspectiva sencilla. ¿El destino existe? Sí, pero no como te lo han contado. Existe, ¿por qué? Porque es un proceso de vida por el que tú tienes que pasar, conceptos que tú debes de aprender y asimilar, que sí están ahí para ti, pero si tú los quieres tomar. Si no los quieres tomar, no se te van a presentar. Es así de fácil y de sencillo. Podemos entender que el destino
dentro del concepto de la delta cuántica, no es uno solo. Hay destinos, sí, pero no es una línea recta que te lleva de un punto a otro. Son 1000 destinos diferentes. Y estos destinos diferentes están dentro de la experiencia de tu vida, de lo que tú vas a querer vivir y experimentar, y que se van a basar específica y únicamente en las decisiones que tú tomas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que una persona adulta, un caballero, no sé, de nombre Juan, vamos a decirle, Juan, en un momento de su vida tiene la decisión de tomar dos caminos. Él se encuentra en una situación muy complicada económicamente y se le presenta la oportunidad de trabajar con el crimen organizado, vamos a decirlo, trabajar de forma criminal, donde va a ganar mucho dinero y donde va a tener rápido, va a solucionar sus problemas y todo. Y la otra oportunidad que tiene él es el de rechazar eso y seguir trabajando en lo que está haciendo para tratar de tener una vida pues normal, una vida tranquila, una vida sencilla en el aspecto en ese momento, pero que la puede hacer crecer poco a poco para lograr sus objetivos que también van a depender del mismo, ¿vale? Esta es la parte más importante. Todo depende de la decisión de aquel que la está tomando. No es si Dios quiere, que eso es algo muy común. Dios ya te dio todo el poder y toda la capacidad para que tú tomes tus propias decisiones. Y Él está entregándote esa confianza y ese libre albedrío para que tú puedas decidir hacer las cosas de la mejor manera y de forma correcta para que logres ese crecimiento tanto personal, económico, espiritual, el que se te esté presentando. Entonces, Juan se le presenta la delta cuántica. ¿Cuál es la delta cuántica? Ese momento específico donde la decisión que tome va a cambiar su vida. Y en ese momento específico, Juan tiene la delta cuántica de ser criminal o seguir siendo una persona de bien. Entonces, aquí es donde viene el concepto cuántico, que también ese es un concepto que se ha manipulado y que se ha usado de forma muy incorrecta, porque en este concepto cuántico las realidades ya existen. Esas dos realidades, donde Juan es criminal y Juan no lo es, existen y se van a fundir hacia la línea espacio-temporal que nosotros estamos trabajando, dependiendo la delta que nosotros decidamos tomar. Si Juan decide ser un criminal, entonces Juan se vuelve criminal y se va por la delta cuántica errónea, la equivocada, vamos a decirlo de esta forma. Y en esa delta cuántica, Juan, ¿qué crees? Resuelve sus problemas económicos así de rápido. Los resuelve rapidísimo. Pero a Juan en 5 años lo matan. Entonces, ¿qué pasa? ¿El destino de Juan era que se muriera en esos 5 años? No. La decisión que Juan tomó de dedicarse a la vida criminal fue la que hizo que su delta cuántica, el destino que él decidió, cambiara y que concluyera en 5 años. Ahora, si Juan en su delta cuántica decide no trabajar en la parte criminal y seguir su vida normal y cotidiana, entonces a lo mejor en esa vida Juan trabaja de forma normal, de forma regular, le cuesta un poquito más, pero ¿qué crees? En esa propia delta cuántica a lo mejor Juan llega a los 99 años. Esto es un ejemplo muy sencillo, porque obviamente nosotros tendríamos que entender que en cada decisión, en cada delta cuántica que se abre, posteriormente se van a volver a abrir más deltas cuánticas. O sea, esto es un árbol, es como si fuera una raíz, que dependiendo de la decisión que nosotros tomamos, se nos vuelve a presentar otra oportunidad de nuestra vida de tomar un camino u otro. Que esto es una situación, porque además en el concepto de esa parte religiosa que está muy mal llevada por aquellas personas que lo hacen con esa intención, es muy común, sobre todo en ciertas situaciones, que se tolere, por ejemplo, el golpear a las mujeres. Y ahí se le dice a la mujer, es que tu destino es cargar con esa cruz. Y tu destino es, en el hombre, llevar ese proceso. No, no es cierto, no es verdad y el destino no funciona de esa manera. La mujer y el hombre en ese momento de la delta cuántica, por ejemplo, del hombre, cuando va a golpear por primera vez a su mujer, esa delta cuántica, si él toma la decisión de golpearla y recorrer ese camino de la delta, es su decisión, es su responsabilidad y es meramente él el que está actuando.
No son fuerzas superiores, no son otra situación que no sea tú mismo. Las entidades, la oscuridad, la energía te puede manipular, claro que te puede manipular, pero no te pueden obligar. El único que tiene la capacidad de tomar la decisión en tu vida Visión. y de saber qué camino vas a guiar eres tú. Y si en ese momento el hombre, que no le diría yo hombre, pero bueno, la entidad masculina, porque hombre, una persona que golpea a una mujer no es un hombre, esa entidad masculina decide golpear a su mujer, no es Dios, no es una cruz, es él, es su decisión y él está tomando esa delta cuántica. Y por el otro lado, la mujer, que la primera vez que recibe ese daño, también si decide no actuar y quedarse en ese lugar, también es responsabilidad de ella. También es la delta cuántica. Está tomando ella la decisión porque tanto él pudo decidir no hacerlo y hacer las cosas de forma correcta, como ella, al ver que se podía presentar esta agresión o recibirla, la decisión de quedarse o de trabajar de la forma correcta. Es decir, denunciar o salirse de ahí o hacer lo que tenga que hacer. Cada decisión que nosotros tomamos que va a cambiar nuestra vida es una delta cuántica. Y las deltas cuánticas se van conectando entre ellas. Entonces, entendemos que desde que el momento que nosotros nacemos y tenemos esa capacidad de tomar esas decisiones, nosotros vamos forjando nuestro propio destino. Y nuestro propio destino no es lineal. Es un destino que se va a ir construyendo con base a las decisiones que nosotros tomamos. Lo más bonito e interesante de este proceso es que cuando aprendes a identificar las deltas cuánticas o estas pruebas que el universo te pone, porque así también se les llaman a veces, las pruebas que nos pone el universo, es cuando entiendes que ahí viene un proceso de crecimiento o donde te van a regresar a un proceso cíclico hasta que aprendas la lección y salgas de esa situación. Y ahí es cuando tenemos el tema de que es que yo no sé por qué siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué siempre me encuentro hombres infieles? ¿Por qué siempre me encuentro mujeres tóxicas? ¿Por qué siempre me encuentro con abandono? ¿Por qué siempre me encuentro con desamor? Ahí hay una delta cuántica que estás viviendo, que no estás queriendo identificar porque no te estás queriendo volver responsable de ti mismo y de tus acciones y del proceso para lograrlo superar. En el momento que tú entiendes que estás en esa delta y que la decisión que estás tomando es la que te puede sacar de ese bucle o que te va a concluir en ese proceso de esa delta cuántica que se va a repetir, es cuando nosotros cortamos y decidimos tomar el camino. ¿Y cómo volvemos a tomar el camino? Con otra delta cuántica. Porque en el momento que tú decides, yo ya no quiero esto para mí, esa decisión que tú estás haciendo se vuelve otra delta cuántica que te va a regresar hacia otro camino que vas a recorrer. Así de sencillo. Exactamente. Nuestra vida está llena de caminos y de decisiones, y esas decisiones nos hacen forjar ese destino, ¿no? Al final, la verdad es que, aunque parece tan fácil, tan sencillo, hay que estar muy pendiente o muy observador de los procesos que la vida te va poniendo. Como bien ha dicho el maestro Vulcano, cuando repites una situación que parece que siempre repites en el camino, te encuentras con la misma piedra, que se suele decir aquí, es porque a lo mejor no has aprendido esa lección y a lo mejor es que tienes que hacer cosas diferentes para cambiar de camino. Por ejemplo, que sería una buena acción, ¿no? Entonces, si estás yendo por el mismo camino haciendo lo mismo, quiere decir que tu vida se repite y se repite en ciertos aspectos. ¿Qué pasa cuando la gente dice, maestro Vulcano, que ha dado un salto cuántico en su vida? ¿Qué quieren decir realmente con eso del salto cuántico? Mira, nosotros hicimos por ahí, si mal no recuerdo en el canal, no recuerdo si ya la subimos o no, pero nosotros hicimos una meditación epifánica. La gente cuando habla del concepto de una delta o de un salto cuántico, de lo que realmente está hablando es de un proceso epifánico, un proceso que en un descubrimiento de información o en la toma de una decisión se le está cambiando la vida por completo, están haciendo un crecimiento impresionante, están descubriendo y viendo cosas que antes no podían ver, están percibiendo las cosas de una forma diferente, se están saliendo de ese bucle. Entonces, cuando nosotros nos salimos de ese bucle, de repente nos damos cuenta que las cosas ni son tan difíciles como pensamos, ni eran tan complicadas porque ya quedaron atrás. Y ese es el momento muy, muy importante momento en el que nosotros tenemos que aprender a transformar el conocimiento en experiencia y la experiencia en sabiduría, porque esos momentos son los que nos van a volver más sabios.
Cuando nosotros logramos transformar nuestras vivencias en experiencia para no volver a repetir los mismos errores y seguir adelante, ese proceso lo convertimos en sabiduría y nos vuelve seres más sabios. Todo el proceso de crecimiento, tanto espiritual como personal, está basado en la sabiduría, el camino del sabio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso epifánico, es ese proceso que me cambia completamente mi realidad y que me permite entrar a algo mucho mejor, a una situación completamente diferente a lo que yo estaba viviendo. Para que nosotros podamos entender el tema cuántico, lo tenemos que directamente conectar con los procesos de realidades. Y esto va más allá del tema dimensional. Nosotros sabemos que somos seres multidimensionales y que esos seres que estamos, esas dimensiones están conectadas directamente a nuestro propio ser y a nuestra conciencia suprema o conciencia divina, que es la que conecta nuestros 13 cuerpos. De esas 13 dimensiones, planos dimensionales, sería el nombre adecuado, planos dimensionales que existen, nosotros, al estar totalmente conectados, estamos experimentando en esos diferentes planos al mismo tiempo. Yo estoy seguro que has debido escuchar alguna vez que había 300 y tantas dimensiones o 60 dimensiones o 70 dimensiones. Ok, las dimensiones son 13 y eso lo podemos hablar en otra hora de la verdad, que se me hace un buen tema. Son 13 dimensiones y son 13 dimensiones que se conectan entre sí. Pero esas dimensiones generan ecos y esos ecos generan realidades alternativas. Esas realidades alternativas hacen que las dimensiones se vayan multiplicando en sí mismas. En esta realidad son 13 dimensiones, pero al lado hay otra realidad de mi propio ser, de mi propia esencia, en un universo paralelo diferente, otra realidad donde se repiten esas mismas 13. Y al lado otras 13, y al lado otras 13, y al lado otras 13, y por eso se multiplica y se multiplica y se multiplica, y es una situación infinita. Cuando nosotros logramos conectar con esas realidades alternativas, esas realidades diferentes a la que nosotros estamos viviendo en este momento, es cuando estamos haciendo un ejercicio cuántico. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que coloquialmente se le conoce como vidas pasadas. El famoso ejercicio de vidas pasadas. Quiero conocer mis vidas pasadas. Cuando tú entiendes esencialmente que ni el tiempo ni el espacio funcionan como se nos ha hecho creer, es decir, no es un concepto de atrás hacia adelante, sino es un concepto lineal donde todo está sucediendo al mismo tiempo. Por eso, cuando nosotros entendemos la meditación del presente perfecto, entendemos que lo único que existe es el presente. No existe un pasado ni existe un futuro. Es todo en un proceso lineal y lo único que tú tienes y que vas a tener siempre es lo que estás viviendo y experimentando en este momento. Y el pasado o lo vivencia es lo que se debe de transformar en esa experiencia para convertirlo en sabiduría porque es para lo único que sirve. Pero cuando nosotros hablamos de otros conceptos u otras existencias, realmente estamos hablando no de una terapia o una meditación de vidas pasadas. El nombre correcto es terapia o meditación espacio-temporal cuántica. ¿Por qué? Porque si yo te hago a ti un ejercicio espacio-temporal cuántico de vidas pasadas y te conecto con tu versión que fue vikinga, por decirlo de alguna forma, que es vikinga o que es wicca, no es que tú hayas sido o que eso haya pasado, es que eso está pasando en este momento al mismo tiempo que tú estás viviendo lo que yo te estoy platicando. Lo que estás haciendo es conectar de forma cuántica con otra realidad alternativa, donde tú, esa versión de ti, en ese momento está viviendo esa experiencia que está directamente conectada contigo. Ojo, todo este proceso lo estamos hablando desde el concepto cuántico, Cuántico. ¿vale? Desde el concepto cuántico, físico y metafísico. Cuando ya nosotros entendemos que esta experiencia se conecta directamente con nosotros, de mi yo, de otra realidad, de otro espacio cuántico, es que yo entiendo que estoy conectado con ese ser que está en una realidad alternativa a la que yo estoy viviendo y que además hay algo maravilloso que se puede entender y que se puede obtener.
cuando se entiende precisamente que ese yo, esa versión alternativa de mí, está viviendo en el mismo espacio temporal lineal que yo estoy, no solamente puedo comprenderlo como algo que yo fui o que pasó, puedo entender y comprender que está en el mismo momento que estoy yo y por ende puedo conectar directamente con él y aprender de él, obtener sabiduría y conocimiento de esa versión alternativa de mí, de esa versión cuántica o doble cuántico. Esa es el verdadero significado de un doble cuántico, que no es un doble, es una versión de ti, de un universo o de una realidad alternativa que está conectada a tu conciencia Con suprema, tu conciencia suprema. porque esa es indestructible, ni se mueve, Claro. ni se destruye, se mantiene tal cual. Mucha gente confunde lo de las dimensiones, porque las dimensiones es desde donde estás hacia arriba o hacia abajo, con esa línea espacio-tiempo en la que estamos viviendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando la gente dice, no, porque en otra dimensión yo estoy con otro cuerpo y tengo otro tipo de experiencia, o mucha gente entiende que solamente la única experiencia, la única línea de tiempo que tiene es esta. Entonces, ¿no tiene nada que ver o tiene que ver esas dimensiones con esa línea espacio que estás Mira, hablando? las dimensiones, todo tiene que ver entre sí, porque nosotros somos una red y somos una red tan compleja que inclusive tratar de explicarlo lo volvería todavía más complejo, Más complejo. pero lo podemos entender de esta forma. Nosotros nos vamos a basar la existencia que estamos viviendo en las primeras 13 dimensiones. No son 13 en realidad, son 27 dimensiones, ¿vale? Porque nosotros empezamos desde el cero absoluto, que es donde todo converge, la dimensión cero, el espacio primigenio, hacia las dimensiones que conllevan nuestros cuerpos, pero que están unidos entre ellos, dependiendo del nivel y de la evolución espiritual que nosotros tengamos. Vamos. Porque la mayoría de las personas que están conectadas al proceso dimensional no llegan más allá de la sexta dimensión. La sexta dimensión es la que se considera como la dimensión del paraíso, la dimensión luz, ¿no? Donde se ven esos seres luz y todo este proceso. Sin embargo, las más importantes y las que más fundidas están con nosotros en este universo, porque ahí también tendríamos que empezar a hablar de los tres universos que existen dentro de nuestra propia existencia: el exterior, el interior y el material, que es en el que nosotros nos estamos comunicando en este momento, ¿vale? Cuando nosotros entendemos que existen estos tres universos y que de estos tres universos, en esta experiencia material, nosotros desde el universo exterior e interior estamos conectados con las 13 dimensiones que representan nuestros cuerpos, es cuando podemos entender un poquito cómo funciona nuestra realidad y nuestra existencia en este universo en el que nosotros somos conscientes. De este universo que nosotros somos conscientes se replica, porque tampoco quiere decir que sea el único ni que sea el correcto. En esos niveles cósmicos eso no existe. Se replica y son similares realidades alternativas de nosotros mismos, de lo que nosotros estamos experimentando. Y a su vez, esas realidades están conectadas con los mismos cuerpos dimensionales que nosotros tenemos en las mismas 13 dimensiones. Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo concentrado, físico en este caso, en esta experiencia, nuestro cuerpo electromagnético o áurico, o espiritual, que también se le puede llamar de esa forma, que sería el de la quinta, perdón, áurico, quinta, nuestro cuerpo espiritual, y en la sexta, cuerpo luz. Y son todas las dimensiones a las que el humano promedio tiene acceso. Para que se pueda subir a otras dimensiones, entonces ya tendría que haber un proceso de conocimiento, de sabiduría, de evolución espiritual que permita el acceso a esas dimensiones. Por ejemplo, después de la sexta está la séptima con el cuerpo azul. Si yo te digo ahorita, ¿a qué ser del universo, a qué raza del universo de cuerpo azul me puedes decir ahorita? ¿Cuál me dirías? ¿Qué es azul? ¿Qué raza? La primera que se te Yo, venga a la mente. Sí, raza azul del universo.
¿cómo se llaman? Espera. Ar- y yo, Los arcturianos, arturianos, ¿no? arturianos, Los eso, claro. primeros, siempre, Los siempre primeros, es lo lo que todo el primero que mundo la gente conoce. piensa, los Eso es. arturianos. Y ahí tienes un perfecto ejemplo de una raza que está por encima de la sexta dimensión, una raza que está en la séptima dimensión, la raza arturiana. La raza arturiana vive en su cuerpo azul. Hay otra raza que es muy comúnmente conocida precisamente por tener el cuerpo azul, que son los aveos o los caneris o los aveos azules que le Eso es lo que llaman, iba a haber dicho yo, los sabeos. o los aveos azules, que también se les llama de esta forma. ¿Por qué? Porque son azul y siempre se presentan de ese color. Esto es porque ellos Totalmente. viven o ellos ya están conectados a esa dimensión que ya entra dentro de las dimensiones superiores, arriba de las dimensiones sutiles, y en esa dimensión superior su cuerpo es azul. Eso es. Nosotros aquí en la Tierra hemos tenido representaciones de seres que se consideraban como divinidades que tienen el cuerpo azul y que eran seres que traían mucho conocimiento y mucha experiencia de lo que la Tierra necesitaba en ese momento. Y se manifiestan y se presentan de cuerpo azul. ¿Por qué estos seres eran presentados de esa forma? Porque estaban irradiando esa energía. Y esa energía la podían irradiar porque ya estaban conectados a esta dimensión superior, que es la dimensión del cuerpo azul, que es la séptima dimensión. Después de la séptima está la octava, novena, décima, que ya son dimensiones divinas y supremas, que son dimensiones totalmente alejadas del concepto del conocimiento de una persona que no ha integrado el tema de la espiritualidad o de la iluminación o el despertar y la iluminación de una forma plena y constante. Esas dimensiones que existen en nuestra realidad son las 13 dimensiones a las que nuestro cuerpo pertenece y las realidades alternativas que se viven de esta experiencia son las realidades cuánticas. Por eso, en la conexión de esta meditación de vidas pasadas, lo que estamos haciendo es un puente, un vórtice espacio-temporal cuántico que nos conecta con esas realidades para permitir ver nuestra propia existencia en otros conceptos. Por aquí nos comentan en Facebook, aquí está la hermanita Milena por ahí diciendo que el cuerpo azul dice me suena bastante. Sí, Y lo sabemos, lo sabemos. Bueno, como podéis ver, hay mucha información que hay que, como quien dice, analizar un poquito, sobre todo porque, claro, hay conceptos que la gente se puede perder un poco entre las dimensiones, entre la línea espacio-tiempo, que son las vidas pasadas, que son un poco pues esa delta cuántica que estábamos hablando, que es el destino y ese salto cuántico. ¿Cuántas veces yo he escuchado de personas que han tenido experiencias fuertes en su vida, que les ha hecho vivir esa experiencia algo que les ha hecho cambiar su destino, su manera de ver las cosas o de actuar o de irse hacia un camino o hacia otro? Y al final todas esas decisiones son las que les han provocado como un salto cuántico. ¿Cuánta información de valor y cuánta información interesante? Claro, aquí hablamos de dimensiones, hablamos de cuerpos azules y de otro tipo de razas que están en otras dimensiones y evidentemente te deja un poco pensando, ¿no? Porque claro, aquí si pensamos que somos los únicos que estamos en este universo tan increíble y tan grande, pues tenemos ya que empezar un poco a cambiar o incluso a tener otra visión de mucho más amplia de lo que somos y de lo que hay fuera, ¿no? ¿Qué más os puedes claro. contar un poquito de esa delta cuántica en función a lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver la delta cuántica cuando hablamos también de otras dimensiones o en qué nos conecta con la delta cuántica? Voy a tocar un poquito el tema antes de proseguir con tu pregunta, hermanita, justamente lo que acabas de mencionar, del tema de si estamos solos. Mira, Mm. precisamente lo que hablábamos al principio de esa parte de someter ese sentido común tiene mucho que ver con este proceso. Hace muchísimo tiempo en este planeta, las razas que existían, o vamos a decirlo, las comunidades que había, no sabían que existían otras personas en el mismo planeta y para ellos era normal creer que no existiera otra. Después se conocieron y se dieron cuenta que se amplía ese concepto.
Después nos hicieron creer que la física o los conceptos trabajaban según lo que ellos creían que trabajaba, y pues nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que muchas cosas que se conocían leyes simple y sencillamente son reemplazadas porque obviamente no obedecen a los procesos naturales, o simple y sencillamente con nueva información, con nuevo conocimiento se descubren cosas diferentes. Aquí hay un tema muy curioso con el tema terraplanista, que no voy a entrar en ese detalle porque no es el punto, pero vamos a verlo desde una perspectiva lógica de la historia, del concepto de la historia y de los sesgos de arrastre que se le han generado a la humanidad para que siempre crea que lo que se le dice es lo que es, y en ese estado de sometimiento no pregunte. Porque mucho tiempo se creyó que precisamente la Tierra era plana. Después te dijeron que era redonda. Después te dijeron que el Sol giraba alrededor de nosotros, y después dijeron que nosotros girábamos alrededor del Sol. Y siempre se ha cambiado esa información. Es imposible, porque parte de esa soberbia que se le ha inculcado al ser humano, creyendo que son lo supremo que existe en este planeta y lo más importante, el creer que en un universo tan grande, un universo que ni siquiera se alcanza a conocer dónde concluye ni dónde termina, que no se ha sabido de planetas que están más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Pensar que nosotros somos los únicos en el universo, inclusive habiendo tanta evidencia arqueológica, es hacernos tontos nosotros mismos. Somos una raza que todavía no sabe todo lo que existe en su planeta. En el mar no hemos descubierto todo lo que existe en nuestro propio océano, y queremos saber qué existe y qué no existe en el universo. Es algo absurdo. Simple y sencillamente, por nivel matemático, es posible comprobar que existe más seres pensantes en nuestro planeta. Por pura estadística, es comprobable que existen. Y si a ti te hace sentir bien creer que eres la raza más especial, el unicornio del universo, y que solamente nosotros existimos, está perfecto. Pero por nivel estadístico, por puro nivel estadístico, no podemos ser la única raza inteligente en este planeta. No lo digo, perdón, en este universo, ni en este planeta. O sea, ni en este planeta, pero ni en este universo tampoco. Es simplemente ilógico. En este concepto que nosotros platicamos, ¿cómo nos sirve la situación de la delta cuántica o del conocimiento del concepto cuántico en este proceso? Cuando nosotros aprendemos el tema de la autorresponsabilidad, de la responsabilidad bien impuesta en todas nuestras decisiones, nos volvemos libres, totalmente libres. Es curioso, pero mientras más responsables somos de nosotros y de nuestras acciones, más libres somos. Porque entonces empezamos a entender que absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas y en nuestro entorno, que nos conecta directamente a los sucesos, tiene que ver con una ley universal maravillosa que se llama acción-reacción. Y que nosotros estamos conectados a ese proceso de ondas que nos permite mandar ese mensaje al universo para que regrese a nosotros aquello que estamos solicitando, y que nuestras decisiones son las que van a definir el camino o el destino que nosotros estamos trazando. Cada decisión importante que puede cambiar nuestra vida, ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel mental, ya sea a nivel físico, son deltas cuánticas que se nos presentan para que nosotros pongamos a prueba toda esa sabiduría que hemos ido adquiriendo a través de los años y de nuestras capacidades cognitivas, para poderlas poner en práctica y llevar nuestro ser, nuestro destino y nuestro camino hacia el mejor concepto posible. Porque si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, la espiritualidad, pero en lugar de trabajar con ese sentido común y esa responsabilidad de que yo soy, en conexión a lo divino, el que va labrando mi destino, yo me lleno de sesgos de aversión a la pérdida y sesgos de confirmación que son, pero
canijadamente difíciles de retirar de una persona que no se quiere hacer responsable de sí misma, pues entonces nunca voy a poder tomar el control de mi destino ni de mi vida. ¿Por qué? Porque con el sesgo de aberración a la pérdida, pues siempre voy a estar pensando que pues siempre pudo ser peor, ¿no? Que la situación siempre pudo ser más complicada y que bueno, pues con lo que tengo está bien. Y prefiero perder en lugar de confrontar la realidad. Pues a lo mejor sí existe algo más, a lo mejor sí hay otros seres fuera de este planeta y en el universo, pero qué miedo, mejor me quedo con lo sencillo y con lo facilito y no, yo soy el único y cualquiera que piense que hay otros seres o otras personas fuera de este planeta, en un universo infinito, están locos, están chalados y yo soy el bueno. Entonces, mejor prefiero perder a hacerme responsable de mí. Y el otro lado, pues prefiero que se me confirmen mis creencias, aunque sean equivocadas, y voy a estar buscando a esa persona que me va a confirmar lo que yo creo, aunque incluso dentro de mí sé que está equivocado, que buscar a esa persona que me va a hacer pensar y que va a confrontar mis ideales para que yo pueda tener un crecimiento. Si yo me salí de la religión porque todos los religiosos y todo lo religioso es malo y todos son unos desconsiderados y todos son unos manipuladores, pero me salgo de la religión y sigo arrastrando todo lo que me enseñaron, no te estás saliendo de la religión, te estás haciendo tonto tú solo. Esa es la realidad. Precisamente este programa se llama Hora de la Verdad porque vamos a hablar en nombre de la verdad. Si tú crees que por no ir a misa, pero seguir todas las doctrinas que te enseñaron, ya no eres parte de la religión, lo único que estás haciendo es el trabajo más sencillo. ¿Por qué no te estás confrontando a ti mismo? ¿Por qué no estás usando tu sentido común para decir esto sí es y esto no es? Cuando tú comprendes el concepto de la delta cuántica, y te das cuenta que nadie, ninguna fuerza en el universo va a actuar por ti y que no puedes dejar nada en manos de nadie porque ya se te dio todo el poder y la conexión directa para que tú actúes por ti mismo, porque en ti está el poder, en ti está esa fuerza y ese reconocimiento para hacerlo, es cuando empieces a identificar las deltas cuánticas y lo más importante, las empiezas a usar a tu favor. Porque cuando las identificas y ya las ves, ya dices, ay, mira, aquí puede pasar esto, puede pasar esto. Si yo le doy por acá y empiezo a conectar con el proceso, empiezo a usar un poquito mi evidencia, me doy cuenta de lo que puede pasar o mi instinto me dice como que algo no puede ser, como que no estoy seguro, pero de este lado yo la veo que va por esto y estoy bien, en ese momento dices, ¿para qué voy a provocarme problemas yo mismo? Es mi decisión, sí, entonces voy a hacer que mi decisión valga de la mejor manera. Y entonces conecto con la delta cuántica que sé que me va a ayudar a crecer. A lo mejor no te va a dar ese beneficio inmediato. A lo mejor no te va a dar lo que tú quieres, el capricho que tú quieres en ese momento. Y es que de eso se trata. Claro. Nosotros no estamos aquí para cumplir nuestros caprichos. Estamos aquí para crecer, para aprender y para dominarnos a nosotros mismos, a ese crecimiento espiritual. Si de verdad quieres crecer espiritualmente, te tienes que estar superando, te tienes que estar retando a ti mismo constantemente. Te tienes que destruir y reconstruirte nuevamente desde cero para quitarte todos los sistemas de creencias limitantes, todos los sesgos que se te han generado, todos los miedos que te han impuesto, te tienes que destruir y renunciar y entender que el único camino de iluminación y de crecimiento espiritual está en ti, no creyendo que tú eres el Dios de todo, porque esa es otra variante muy extremista, eso de tú eres siempre tu propio maestro, es tan falso como las delta, como el destino. Siempre te vas a encontrar un maestro en tu camino. Aquella persona que te hace enojar, si tú superas la prueba o no, esa persona vino a enseñarte algo y todo aquel que te enseña es tu maestro. Y esa es una ley universal, la ley del aprendizaje y de la maestría, cuando se ejerce y cuando se obtiene, porque todo el tiempo eres maestro y aprendiz. Unos tenemos camino más trabajado, más avanzado y sabemos técnicas diferentes para lograr de forma más rápida el reconocimiento del ser, de la divinidad que existe dentro de ti. Y ese es el trabajo que hacemos. Pero al final siempre vamos a tener alumnos y maestros, siempre vamos a estar aprendiendo. Tus hijos aprenden de ti, tú aprendiste de tus padres. Bien o mal, esa es otra cosa. Pero
el aprendizaje y la maestría se dio. Cuando tú entiendes el concepto de la delta cuántica, también entiendes que todo eso lo puedes romper, porque al final es tu decisión, el camino, la delta que tú vayas a querer tomar para continuar a partir de hoy hacia adelante. Lo que tú quieras. Todo lo que pasó no tiene sentido. Tú eres el que toma la decisión a partir de hoy, de este momento, hacia adelante. Y si en este momento, en la plática que te estamos dando, se te presenta un pensamiento o una experiencia epifánica que te está cambiando el concepto que tenías, felicidades, porque a partir de este momento eres consciente de entender que tú vas a forjar tu destino con base a tus decisiones y que estas Decisiones. decisiones son responsabilidad única y exclusivamente tuya. ¿Cómo me gusta hablar de este tema? Porque la verdad es que al final muchas veces tomamos decisiones o se toman decisiones y muchas veces como no salen las cosas como nos gustan, intentamos tirar los balones fuera de nuestra propia responsabilidad y culpamos a los que nos rodean o a los que están enfrente o a los que están atrás o a los que están al lado, pero nosotros hemos hecho lo mejor. Entonces, claro, nuestras decisiones no siempre son las mejores, son las que tomamos que nos van a enseñar cosas que se van a poner, como decía el maestro, otra delta y ahí pues tener que tomar otra decisión. Pero creo que la mayor responsabilidad es, y el mayor sentido común es trabajar sobre uno mismo y darse cuenta de que aquí venimos a experimentar, a crecer, a ayudar y a tomar decisiones. Dependiendo de las decisiones que tomemos, tenemos una vida o tenemos otra. Experimentamos unas cosas o experimentamos otras. Pero hay que hacerse responsable de cada decisión que tomas. Si tú la tomas, tómala con toda la de la ley, como se dice aquí. O sea, voy a por todas. Voy a ver qué me trae esa decisión, ¿no? ¿Que me equivoco? He aprendido. Puedo tomar otro camino. Por lo tanto, lo bueno es que puedes cambiar, ¿no?, ese destino o ese camino que has decidido. Y es lo bueno de eso, que por eso experimentamos y venimos a experimentar desde nuestra propia experiencia de las decisiones que tomamos. Pero hay que hacerse responsable. No podemos culpar a los que tenemos alrededor de lo que nos pasa. Si yo tomo una decisión, he sido yo la que ha decidido ese camino, ¿no? Me gusta mucho también lo que has comentado de que yo estoy encantada de que no seamos los únicos en este universo, porque si no, bueno, es que sería muy soso todo esto. Qué bonito es saber que hay gente arriba, que hay otras razas, que hay otra manera de ver el universo y de conocer, pues eso, otras razas, ¿no? Y otros niveles de conciencia, y otros niveles de espiritualidad, y otros niveles de todo. Entonces, cuando conoces ese tipo de razas o sabes que están ahí, te animas a decir, yo quiero seguir trabajando y quiero ver más y quiero conocer más y quiero saber, ¿no?, que no somos los únicos y por qué. Entonces, lo bonito de todo esto es seguir aprendiendo y hacerte responsable de manera consciente de si quieres trabajar en ti para saber qué divinidad o qué ser eres tú, dónde está tu esencia, desde dónde viene esa esencia. Y la mejor manera es, pues eso, trabajándose a uno mismo. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos la gran suerte de que hay maestros con experiencia, como el maestro Vulcano, que te pueden guiar y te pueden enseñar y hacer descubrir muchas cosas que están ya en ti. Entonces, yo de verdad me parece fantástico esta sección de la hora de la verdad, porque ahora me preguntaban que si vamos a dejar esto grabado, por supuesto, porque hay mucha información, Sí, claro. que tenemos que ir poco a poco integrarla. Incluso yo os diría que os las pusierais pues en momentos que estéis tranquilos, caminando, en algún momento incluso antes de dormir, porque integraréis información y quizás en vosotros hay un clic en la mente que os puede hacer pegar ese pequeño salto que sí que nos hace evolucionar y crecer. ¿Qué más podemos añadir sobre la delta cuántica y el destino? ¿O qué quieres añadir aparte? Mira, como lo acabas de decir, hermanita, parte de lo que platicamos en ese concepto es que todo lo que nosotros vamos a aportar va a ser precisamente desde el conocimiento y desde la sabiduría atlante, desde el conocimiento del entendimiento que inclusive
nosotros estamos conectados a una red reticular, una red fotónica que nos une a todos. La luz, desde el concepto físico, no desde el concepto efímero que se le ha hecho creer a las personas que es la luz, sino desde ese concepto metafísico y físico, estamos totalmente conectados a todo lo que existe en el universo. Y que los universos a los que nosotros pertenecemos son tan grandes y somos seres tan grandes, tan perfectos y tan maravillosos, que lo único que tenemos que hacer es descubrirlo. El entender cómo funciona la delta cuántica es una forma tan sencilla de recuperar el poder que tienes sobre ti y sobre tu experiencia en este plano mortal, en este plano material, en este universo material, que te permite entender que no tienes por qué cargar cosas que no tienes que cargar. Si tú crees es que mi destino es aguantar a esta persona, y no, no es cierto, lo estás haciendo porque tú estás decidiendo hacerlo. Es que mi destino fue vivir de esta u otra forma, no es cierto. Nada de eso es cierto. Todo lo que te hayan dicho, o todo lo que se te haya impuesto para que tú trabajes desde ese concepto de que lo tienes que hacer porque así es tu destino, porque así tiene que ser de forma forzosa, es una mentira. Es una total mentira. ¿Por qué? Repito, ley universal importantísima, libertad de existencia y de aprendizaje, de experimentación, libre albedrío. Y si el creer que primero te dan el libre albedrío para después ponerte una situación en la que te tienes que joder porque sí, estás llevando congruencia, pues no es así. Y lo primero que tenemos que entender es eso. Estos programas que vamos a estar haciendo, entregando esta información, el único objetivo que quieren y para lo que van a servir es para romper esos candados y esas cadenas a nivel mental, a nivel emocional que se han impuesto, para que te des cuenta que no es así, para que despiertes el sentido divino menos común de todos los sentidos, que es el sentido común. Y el sentido común es el que te va a llevar a analizar y a poder informarte, investigar en este proceso para que de verdad puedas tener un despertar. Porque recuerden, el despertar es el principio de un sendero llamado iluminación. Si tú crees que por estar despierto ya estás del otro lado, ya estás en la quinta, sexta, séptima o en la que tú quieras, estás muy equivocado. El despertar simple y sencillamente es abrir los ojos al crecimiento y a la evolución de tu propia conciencia, de tu propio ser, de tu propio biorritmo, de tu propio espíritu, de tu espiritualidad. Entonces, esta información debe de servir ese proceso. Y esta información además es más antigua que de lo que ustedes se imaginan. Aquí no se está inventando nada. Estos conceptos ya están escritos desde hace más de 15,000 años. Y son eventos escritos que los que hemos tenido la oportunidad de aprenderlos, hoy tenemos el honor de compartirlos con ustedes, habiéndolos experimentado primero. Nada que yo no haya experimentado y que yo esté seguro y cierto que funciona, lo voy a compartir, porque entonces no estaría siguiendo el camino del sabio, estaría siguiendo el camino del erudito. Recaudar información y después querer enseñar únicamente porque tienes mucha información almacenada, no es enseñar, ni es compartir de forma correcta. Si no lo has vivido, si no lo has experimentado, no lo debes de compartir porque no sabes si funciona. Y ese es el camino del sabio, convertir la experiencia en sabiduría para poderla compartir. La delta cuántica es una herramienta esencial en su entendimiento para poder transformar nuestras vivencias en experiencia y nuestra experiencia en sabiduría. Bueno, pues qué bonito, ¿eh? La verdad es que escucharles, como siempre, un honor. Y vamos a traer muchísimos temas. Este es el primero, es el comienzo. Y era necesario hablar de este tema porque el concepto desde lo más, bueno, básico que podamos entender. Sé que hay mucha información que ha comentado el maestro Vulcano que hay que escuchar y evidentemente con la libertad de que en este vídeo dejéis los comentarios, preguntas que iremos pues contestando y bueno, el maestro Vulcano contestará y tal. Y si alguien quiere ponerse en contacto con él, también para trabajar de manera más profunda y bueno, y ponerse en contacto con él para lo que sea, pues evidentemente ya sabéis que está aquí en Instagram como Vulcano963 y también en Facebook. Así que bueno, y si no, pues me preguntáis a mí que enseguida os pongo en contacto con él.
Llevamos casi una hora de plática, hablando aquí y escuchando y aprendiendo. A mí me ha gustado muchísimo saber que todos somos maestros y aprendices, y también muchas veces yo creo que también aprendemos incluso de nuestros hijos, tanto que aprendemos de nuestros padres, pero también aprendemos ahora de nuestros hijos muchas cosas, porque a veces nos reflejamos en ellos. Y esto va a ser un espacio de aprendizaje, de conocimiento y de hacerse preguntas con respuesta. Porque muchas veces nos preguntamos cosas, quizás no indagamos en tener más información porque desconocemos quién nos puede dar la información correcta, o simplemente son conceptos que pasan un poco desapercibidos en nuestro día a día, ¿no? Si los escuchamos, pero no les prestamos atención. Y es momento de prestar atención a otras cosas, no tan terrenales, pero sí de conocimiento un poquito más, pues eso, antiguo, que traemos todos y que realmente solo tenemos que recordar e indagar, y sobre todo ponerlo pues en práctica para poder experimentar y al final tener esas preguntas que sí tenemos, en el que sí alcanzaremos tener una respuesta, ¿no? Que a mí me gustaría un poco decir que los próximos temas van a ser bastante más... También hay temas muy potentes que van a hacer muchos clics en la cabeza y van a dejar un poco a más de uno pensando. Pero sí, nos reímos porque sabemos que el efecto puede ser así y bueno, la verdad es que así tiene que ser, porque es el comienzo del despertar de cada uno, ¿no? Cuando te hace un clic esa conciencia es cuando dices, uff, aquí hay algo más, ¿no? Pues es ahí cuando todo comienza. Pero también venimos, Maestro Vulcano, ¿tú te acuerdas de algún tema próximo que viene para el siguiente directo de la Hora de la Verdad? Mira, yo creo que sería interesante hablar del tema dimensional, porque hilando los temas, ahora que salió este concepto, podríamos hablar del tema de la dimensión negativa, las 13 dimensiones en sutil y las 13 dimensiones en densidad, porque en ese concepto también se explica mucho algo que siempre ha estado muy confuso, que es el tema, la diferencia entre creativo e increativo, luz y obscuridad, orden y caos, y la parte corrupta de las entidades que deciden tomar esa situación. Entonces, muchas veces las personas creen que el entendimiento, por ejemplo, del concepto del yin y el yang, se confunde mucho cuando a todas las entidades de bajo astral se les dicen negativas o se les dicen de obscuridad. Y entonces se nos crea un concepto de no entender que la parte increativa y la creativa es parte de nuestro propio ser y de nuestro propio universo. Así es. Y se confunde lo corrupto y lo adverso con el tema en creatividad o oscuridad o negativo, que el negativo son polaridades, es parte de la dualidad universal, no es malo. Entonces, esa parte sería interesante. Podríamos hablar nuestro próximo programa que fuera de las dimensiones. El tema pues de la hablaremos de las dimensiones. Perfecto, me parece un tema muy interesante. Y que sepáis que también este jueves estamos con el Maestro Vulcano y en Unidad Shambhala también para el tema de las meditaciones, que también lo haremos a través de YouTube de Unidad Shambhala. Pero también tenemos un espacio que se va a llamar Domingo de Evidencia, que también empezamos este domingo, donde vamos a trabajar pues con diferentes herramientas, oráculos, las runas, el péndulo, para dar esos mensajes individuales, generales. Vamos un poco a fluir, a ver bueno, evidentemente podéis venir en directo para preguntarnos cosas en concretas y nosotros os daremos respuestas personales, personalizadas, incluso a veces grupales. Entonces, por eso queremos estar aquí compartiendo pues casi cada día cositas con todos vosotros. Sí que también nos gustaría que compartierais este vídeo, que esta información llegara a más gente que a lo mejor tiene conceptos que os hablan de cosas y de mirar, os voy a pasar un vídeo que aquí pasan mucha información y que nos vayan conociendo para que esta información cada vez llegue a más personas y la conciencia de cada uno de nosotros se vaya despertando. Maestro, despídete tú, dando, si quieres, diciendo algo a toda la gente que nos ha estado viendo tanto en Facebook como en Instagram, y nos vemos próximamente. Muy bien, hermanita, pues de verdad es un honor y un privilegio poder compartir con todos ustedes
agradezco infinitamente el tener este espacio y, como lo dijo la hermanita Eir, que este mensaje llegue a todo aquel que deba recibirlo. Ayúdenos a compartirlo, agradeceríamos infinitamente. Lo vamos a estar subiendo también en el canal de YouTube, Vulcano 963, para que también nos ayuden a darse una vuelta por el canal. Hay meditaciones muy interesantes, vamos a estar subiendo estos programas y sobre todo nos ayuden a crecer un poquito el canal que hemos tenido bastante abandonado y que ya estamos retomando, le estamos poniendo muchas ganas y mucho empeño. Así que dense una vuelta por el YouTube, Vulcano 963, regálenos su suscripción y su like en algunos videitos. Y sobre todo, recuerden que hay 3 cosas que siempre van a salir: el sol, la luna y la verdad. Y por eso estamos aquí. Les envío un abrazo lleno de luz, de amor y de unidad y seguimos en conexión. Recuerden que en este proceso de despertar no están solos, estamos en unidad. Muy bien, pues hasta pronto. Nos vemos. Instagram, Facebook, Hasta gracias pronto. por estar. Gracias a todos por ser y estar. Yo soy Vulcano.